ya un poquillo afectada. ¿Cómo estamos todos? Bien. ¿Sí me escucháis hasta allá? Bien. Sí. Buenos días a todos. Vamos a ir comenzando. ¿Estáis todos bien? ¿Despiertos? Ayer tuvimos también una charla muy buena por la tarde. Si te la perdiste, lo siento mucho, no la grabamos. Pero hoy sí la vamos a grabar. Es un gusto que estéis aquí. Faltan algunos, esperamos a ver si alcanzan a llegar. Pero es una alegría. Bienvenidos a todos. Dile a que está al lado tuyo, bienvenido. Quiero darle una bienvenida muy especial a un buen amigo que está por acá, Esteban, don Esteban, sacerdote jesuita, viene desde Granada a estar aquí con nosotros, así que ¿cómo le decimos? Bienvenido. Viene de Granada y Jerez del Marquesado, así que está acompañándonos. Y bueno, no quiero yo hablar mucho, quiero dejar el lugar ya a Carlos Villa, coordinador nacional de Sociedad Bíblica aquí en España. Viene a darnos una charla y viene a hablarnos también sobre las oportunidades, los proyectos, los materiales que tiene Sociedad Bíblica. Él es también el comisario de la exposición que tenemos aquí enfrente. ¿Alguien no ha visitado todavía la exposición? Levante la mano. Te animo a que después de aquí, cuando terminemos, os paséis a visitar la exposición y podamos también después invitar a otros a que vengan. Hemos tenido muy buena asistencia, muy buena afluencia, muy buena respuesta de aquí de Guadix. Ha venido gente de Almería, ha venido gente de Granada, les ha gustado mucho, así que te animo a que después de aquí de la charla, de lo que vamos a tener ahora, podamos ir a visitar juntos la exposición, ¿vale? Así que bueno, Carlos. Pues nada, muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Bien? Buenos días. Me ha hecho recordar, Julio, a unos en la televisión publicaban todos los fines de semana el circo. Y siempre había una frase que decía, ¿cómo están ustedes? Y cuando habéis dicho bien, pues me habéis hecho recordar, ¿no? Espero que estéis bien. Salían en la tele, sí, era Fofito, eso es, Miliki, así que me habéis hecho recordar cuando habéis dicho que habéis estado bien. Me alegro que estéis bien. Mi nombre es Carlos Villa y como ha comentado Pastor Julio, soy promotor nacional, coordinador nacional de Sociedad Bíblica. Y llevo 2 años en Madrid. El acento me delata, no soy madrileño, soy murciano, soy casi vecino de Granada. Y bueno, hace 2 años que juntamente con mi mujer y mis 2 hijos vivimos en Madrid. Mi mujer es de Elche, Alicante, y bueno, y tengo una niña que es de Elche, Alicante, y tengo otro niño que ha nacido en Madrid. Así que bueno, llevamos 2 años en Madrid trabajando con Sociedad Bíblica. Como bien sabéis, Gonzalo se ha jubilado y yo estoy haciendo las funciones pues que antes desempeñaba Gonzalo. Para aquellos que no habéis visto aún la exposición y que no sabéis de qué va la exposición, pues os voy a dar una breve explicación de lo que es. Se titula Las huellas del cristianismo en el arte de la pintura. Todos sabemos que la cultura de Occidente se forman en base a unos pilares, ¿no? que es la Biblia y es el cristianismo. Y el cristianismo y la Biblia no solamente influenció en la pintura, sino que también influenció en otras áreas como puede ser la música, la política, el derecho, incluso nuestro léxico, nuestro vocabulario también está de alguna forma condicionado por la Biblia y el cristianismo. En este caso la exposición va enfocado al cristianismo, la Biblia y la pintura. Y se divide en 3 partes. Hay una breve introducción donde se expresa algo innato que tenemos el ser humano para crear y también la tendencia que tiene el ser humano para adorar aquello que ha creado. Y luego también pues se continuaría con las funciones del arte. Todos sabemos que la función el arte ha ido evolucionando y ha tenido una función pues dependiendo los diferentes tiempos. En un principio era una función testimonial
y pasó de ser testimonial y luego a ser algo más didáctico para poder enseñar a la gente, que era una gente analfabeta que no podía leer ni nada, a un tipo de pintura que es más litúrgica, devocional y luego también pues propagandística, política, etcétera, etcétera. Después de eso vais a poder ver todo un recorrido por las diferentes etapas artísticas, desde el paleocristiano hasta el siglo XX, y también algunos artistas y de qué forma impregnaron o plantaron el arte y qué es lo que quisieron proyectar, ¿vale? Así que aquellos que no hayáis visitado esta exposición, pues estáis invitados a que lo podáis hacer, a que le dediquéis un tiempo, no vayáis con prisa, porque sí que es verdad que hay que dedicarle un tiempo para leer, pero creo que es bastante interesante. Para aquellos que no conocéis Sociedad Bíblica, ¿me escucháis bien? Sí. Para aquellos que no conocéis Sociedad Bíblica es una organización sin ánimo de lucro que se comenzó en el 1836 con un misionero, un agente inglés, George Borrow. George Borrow puso su pie en la península ibérica con la intencionalidad de que la Biblia fuera traducida en nuestro idioma, en el castellano, y que todo el mundo lo pudiera tener a un precio asequible. Entonces, Sociedad Bíblica es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la traducción, revisión, distribución de las Escrituras. Como bien sabéis, la primera traducción de la Biblia al castellano, desde las lenguas originales, fue la Biblia del Oso, y después de la Biblia del Oso, pues se comenzaron a hacer una serie de revisiones y otras nuevas traducciones. Previa a la Biblia del Oso, ya habían partes de la Biblia que se habían traducido al castellano, pero la Biblia en ese momento no estaba completa, porque en aquel momento la Biblia que había era la Vulgata latina. Tanto las misas como la Biblia estaba en latín. No todo el mundo sabía en latín, ni todo el mundo tenía la capacidad de comprensión. Así que la idea era pues poder trasladar esa Biblia a nuestro idioma, al idioma vernáculo, donde todo el mundo lo pudiera entender. Y hasta el día de hoy, pues Sociedad Bíblica ha seguido trabajando en eso. Y podrá preguntarse, pero en realidad se sigue traduciendo la Biblia si ya la rueda está inventada. Pues sí, se sigue traduciendo porque el lenguaje no es algo estático, sino que algo que se va cambiando con el paso del tiempo. Y bueno, pues en base a las diferentes necesidades lingüísticas que van surgiendo y a los diferentes tiempos, pues la Biblia se va ajustando sin perder su esencia a nuestro vocabulario con la única intencionalidad de que la gente lo pueda entender. ¿De acuerdo? Es como si leyéramos el Quijote en el castellano antiguo. Sería muy difícil poder llegar a entenderlo. Quizás lo podríamos entender, pero tendríamos que dedicarle mucho más tiempo y quizás no todo el mundo podría comprenderlo. Pues de la misma manera que sucedería con el Quijote, pues también sucede con la Biblia. Entonces la idea de Sociedad Bíblica es revisar las traducciones, hacer nuevas traducciones desde los idiomas originales o bien revisiones de las que ya se han realizado para que la gente lo pueda entender. Y en ese trabajo que Sociedad Bíblica estamos haciendo, pues uno de los últimos proyectos que se están planteando es el Evangelio según San Lucas en lectura fácil. ¿Y qué es este Evangelio? Pues es un Evangelio que está pensado para aquellas personas que tienen dificultad cognitiva, para aquellas personas que tienen autismo, TDA, TDAH, que tienen también hiperactividad, personas que tienen síndrome de Down. Pues todo este tipo de personas que tienen una dificultad cognitiva, lo que Sociedad Bíblica ha hecho ha sido coger una de las revisiones que ya tenemos y adaptarla según la regla UNE. Es una regla europea donde nos dicen todo lo que tenemos que hacer para que este tipo de personas puedan llegar a entender el Evangelio. Hemos conseguido hacer el Evangelio de Lucas. ¿Y qué dice la regla UNE? Pues la regla UNE, entre tantas cosas que nos dicen que el tipo de letra tiene que ser 12, que tiene que ser un título en tamaño 14, que hay ciertas palabras que se tienen que explicar de una forma detallada, palabras que a lo mejor para ti pueden ser sencillas, como la palabra sacerdote, pues aquí se explican, porque estas personas con esa dificultad quizás no las entienden. Entonces lo que se hace es, se hace un apartado donde se explica
esa palabra. Luego también tiene ilustraciones donde no pueden ser muy coloridas y tienen que cumplir con la regla que la UNE nos marca. Voy a enseñaros una, a ver si la consigo. A ver. Vale, pues aquí tengo una. Luego el tipo de papel, tampoco puede ser, no sé si habéis comprobado que las Biblias suelen tener un papel muy fino. Pues este papel tiene que ser totalmente adaptado a este tipo de personas. Las ilustraciones, como bien veis, son ilustraciones muy básicas y muy poco coloridas porque está adaptada a este tipo de personas. Ahora, desde Sociedad Bíblica, ¿qué estamos lanzando o qué proyectos estamos invitando a que las iglesias puedan ser partícipes? Pues estamos haciendo partícipes a la iglesia de que nos ayuden no solamente a hacer el Evangelio de Lucas, sino que también puedan ayudarnos a hacer otros materiales en lectura fácil, como puede ser el libro de Hechos o la historia de José. ¿De qué forma podéis ayudarnos? Pues en primer lugar podéis ayudarnos, y lo necesitamos, con vuestras oraciones. También se puede colaborar con donaciones, porque todo esto tiene un trabajo, un proyecto detrás muy grande que requiere de economía. Pero otra de las formas en la que la iglesia nos podéis ayudar es poniéndolo en práctica. Y hay una iniciativa que se llama los cultos o las reuniones sencillas. No sé si sabéis que ya en los supermercados se está bajando la intensidad de la luz y el volumen para que personas con autismo o personas con dificultad cognitiva tengan esa posibilidad de ir a comprar sin que se sientan en agobio, en estrés o se sientan incómodos. Bueno, pues la iniciativa que nosotros estamos lanzando es que ustedes puedan participar en todo esto y puedan hacer sus reuniones sencillas adaptadas a todo este tipo de personas, pues que puedan sentirse partícipes y parte de una iglesia, ¿vale? Otro de los proyectos que Sociedad Bíblica tiene es la fe viene por el oír. No todos tienen la capacidad de poder tener una Biblia y leerla, o bien por problemas de vista, o bien por dificultades de comprensión lectora, por lo que sea. Y Sociedad Bíblica ha lanzado un proyecto donde tenemos estos altavoces que se pueden repartir tanto en hospitales, en residencias, a personas mayores, donde tienen los 4 evangelios en la versión de Reina Valera del 1995, y esto se le puede ir repartiendo a todo este tipo de personas con la idea de que puedan también tener las escrituras de una forma diferente. Otro de los que tenemos este material, y luego también tenemos este otro. Este material es recargable con la luz solar o también puede ser con batería. Y tan solo dándole a un botoncito y poniéndose los cascos, podría esa persona escuchar el Evangelio. ¿De acuerdo? Por otro lado, otro de los proyectos que tenemos, la idea de Sociedad Bíblica es llegar a todos con las escrituras y que la economía no sea un impedimento. Así que uno de los materiales que se han creado son las Biblias misioneras. Estas Biblias son unas Biblias creadas y pensadas en bajo coste para que todo el mundo pueda tener acceso. Pero aún siendo a bajo coste, no todo el mundo tiene acceso. Entonces lo que hacemos o invitamos a las iglesias es a colaborar para que personas en vulnerabilidad pues puedan también optar a ello. ¿De acuerdo? Otro de los proyectos que tenemos se llama De Extremo a Extremo. Creo que muchos de vosotros lo conocéis, y lo que le estamos ofreciendo a las diferentes iglesias, congregaciones o personas es este aparatito con su pantalla donde se proyecta el Evangelio de una forma dramatizada. Pero no es un guión creado, sino que es el propio texto bíblico leído. Y se representan las diferentes escenas de forma dramatizada. Y lo que invitamos a la gente es que primero pueda verlo, después pueda escucharlo, y después de escucharlo pueda leerlo. Y una vez que se ha visto, se ha escuchado y se ha leído, pues en debate comenzamos a hablar. Compartimos impresiones, compartimos, no sé, lo que nos ha parecido, y hablamos e intentamos sacar el mensaje todos en conjunto, y luego vemos
lo que realmente Jesús nos quiere enseñar. Aparte de todo esto que os he presentado, pues Sociedad Bíblica también se dedica a hacer una serie de exposiciones, entre las cuales pues tenemos aquí la huella del cristianismo en el arte de la pintura, pero también tenemos otras exposiciones como Biblia y Reforma, Biblia y Cultura, y lo que queremos hacer es transmitir el valor de la Biblia en este tiempo, a nivel de la cultura, cómo ha afectado, cómo ha influenciado a lo largo de todos los tiempos. Y no solamente eso, sino que la gente también lo pueda leer, lo pueda comprender y también la pueda aplicar a su vida. Así que estamos aquí a vuestro servicio, estamos a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis de Sociedad Bíblica, pues estamos dispuestos a poder ayudaros y a colaborar en conjunto. Dicho esto, voy a compartir con vosotros un breve mensaje. Y la verdad es que el ser humano pues tiene la capacidad de asombrarse. Y dice el diccionario que la palabra asombro es una impresión profunda causada por algo inesperado, raro o que provoca admiración. La palabra proviene de exumbrare, que significa literalmente poner en sombra o quedar en sombra. Y lo que quiere representar es que de una forma figurada quiere expresar algo que nos deja sin palabras, que nos deja confundidos, sobrecogidos o maravillados. Hay quienes consideran que el asombro es una mera emoción. Sin embargo, os tengo que decir que el asombro es una emoción, lo que se llama epistémica. Y diréis, qué palabra más rara, ¿no? Pues el asombro o la emoción epistémica es aquella que nos impulsa al conocimiento, a la comprensión y al descubrimiento. No es un asombro que provoca una emoción que te pone los pelos de punta, sino que es un asombro que nos invita a querer indagar, investigar y conocer mucho más. Es como si de repente, poneros que hacemos un viaje al espacio y descubrimos un nuevo planeta en el cual llueven hierro y llueven cristales. Pues lógicamente, al ver eso, yo quedo asombrado y eso me lleva a querer investigar, averiguar y conocer más. Ahora mi pregunta en esta mañana es, ¿qué cosas realmente son las que nos asombran? Es muy curioso, hablando de arte, que hemos estado hablando todo este fin de semana, y es que en el arte barroco había una intencionalidad por parte del artista que era el factor sorpresa. Y no sé cuántos de aquí habéis estado en Roma. ¿Cuántos habéis estado en Roma? A ver. Bueno, no habéis estado muchos, pero seguro que la mayoría de vosotros conocéis la Basílica de San Pedro del Vaticano, porque todos la hemos visto, o todos también hemos escuchado de la Fontana de Trevi. ¿Sabéis cuál es la Fontana de Trevi? Aquella fuente donde la mayoría de las parejas románticas van y echan su moneda. Bueno, pues esa es la Fontana de Trevi. Para aquellos que habéis visitado Roma, pues perfectamente podéis ir andando por las calles estrechas y de repente os encontráis con una fuente de grandes dimensiones que sin lugar a duda provoca el asombro de todas las personas que la visualizan. Pero si te pones en la calle que ves la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano, tú vas andando y conforme te vas aproximando no te imaginas que una plaza de grandes dimensiones abraza y rodea esa basílica. Sin lugar a duda, lo que intenta provocar el artista es el asombro de toda la persona que visualiza ese lugar. Realmente la intención del artista, que es provocar el asombro, se lleva a cabo. Ahora, nuevamente mi pregunta es, ¿qué provoca el asombro de cada uno de vosotros? Pues generalmente suele ser aquello que rompe con nuestros esquemas, que supera nuestras expectativas, que desafía lo que creíamos entender. Y la verdad es que hay cosas que nos asombran, que pueden ser muy positivas, como puede ser la Fontana de Trevi, pero también hay cosas negativas que nos asombran. Como por ejemplo, que un amigo o que alguien a quien considerábamos amigo de repente nos falla. Y nos asombra. Porque dices, tú no me esperaba que mi amigo me fallara de la manera en la que me ha fallado, y eso me produce un asombro que a la vez me produce decepción. Pero también el asombro, es increíble ver el asombro que tienen los niños.
cómo tienen esa capacidad de asombrarse con las cosas sencillas y simples. Yo tengo un niño de 9 meses y es increíble cuando voy con el carro paseándolo y se queda mirando los árboles con una cara de asombro increíble. O es increíble ver a mi hijo cuando escucha el ladrido de un perro, cómo se queda asombrado. Y es que los niños tienen una capacidad de asombro increíble. Ahora, esa capacidad de asombro con la cual hemos nacido tú y yo, ¿por qué se pierde? ¿Por qué la capacidad de asombro con la que nacemos se pierde? Hay gente que debido a las circunstancias de la vida, las situaciones, ya nada parece asombrarle. Y yo no sé si habéis escuchado a esas personas decir, a mí ya nada me asombra. Y es que parece que conforme va pasando el tiempo, es más difícil que algo nos asombre y puede llegar incluso al punto de que ya nada nos asombre. Es más, yo cuando intento hacerle algún regalo a mi mujer, intento asombrarla. Y os aseguro que cada vez se me hace más difícil. Porque al final siempre voy y recurro ¿a qué? Al perfume, que sé que le encanta. Intento darle vueltas a la cabeza, intento buscar la manera de poder sorprenderla y asombrarla, pero escucha, no hay manera. Al final acabo con un perfume del Bruni o de donde sea, pero bueno, la mujer me lo agradece y también se asombra, ¿no? Pero es verdad que la capacidad de asombro, al igual que se tiene, es algo que se pierde. Que se pierde, que disminuye, que mengua. Y ahora te lanzo otra pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que te ha llevado a perder esa capacidad? ¿Por qué ya nada te asombra? Puede que la rutina, las costumbres, la experiencia, las heridas del pasado, las decepciones hayan contribuido a ello. Pero ahora en esta mañana mi intencionalidad no es otra, sino que en esta mañana salgáis de aquí asombrados. Y no asombrados por mis palabras, no asombrados por lo que yo pueda decir, sino asombrados por algo que a día de hoy, 2000 años después, sigue provocando el asombro de millones y millones de personas. Si miramos en la Biblia, podemos ver desde el inicio, desde el Génesis, en todo el Antiguo Testamento, las maravillosas obras de Dios que provocaban el asombro de todos aquellos que lo contemplaban. Tenemos textos como el Salmo 72:18 que dice: bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. O tenemos el Salmo 86:10 que dice: porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En Isaías 25:1 dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, desde tiempos antiguos es tu fidelidad. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos momentos donde Dios asombra. Tenemos el ejemplo de Moisés cuando ve una zarza ardiente que de repente empieza a arder y no se consume, y él, movido por el asombro, llega. Vemos también sucesos del agua del río Jordán que se abre en dos y eso provoca el asombro de los egipcios, de los hebreos y de todas las naciones. Pero también tenemos la historia de un Daniel que es llevado a ese horno de fuego juntamente con otras 2 personas y provoca el asombro de sátrapas y de todas y de reyes. Y también tenemos un gran número de victorias en batallas que provocó el asombro de naciones enteras y de ejércitos. Ahora, hoy quiero hablarles de alguien que no solo asombró al mundo hace más de 2000 años, sino que sigue asombrando las vidas de todas las personas. Y ese es Jesús de Nazaret. Él no solo fue una figura histórica, no fue un maestro brillante solamente, no solamente fue un revolucionario, un líder como muchos consideran, sino que Jesús es Dios hecho hombre. Su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, fueron una invitación al asombro más profundo que el alma humana puede experimentar.
Y puede que te preguntes, ¿qué es lo que asombraba de Jesús? Pues mira, de Jesús asombraba no solamente su vida entera, sino que asombraban sus milagros. Todos recordamos aquel momento donde la multitud había comprobado las señales y los prodigios que Jesús sí seguían. Y esta multitud estaba hambrienta. Y Jesús con 5 panes y 2 peces alimenta a toda esa multitud. ¿Y cómo queda esa multitud? Asombrada. Pero luego también tenemos a ese grupo de discípulos que están en la barca juntamente con Jesús. Jesús está durmiendo y se desata una tormenta. De repente se acercan despertando a Jesús. Jesús, que perecemos, ¿es que no te das cuenta? Ahí que va Jesús calmando esa tempestad de esos vientos. Y los propios discípulos dicen, ¿quién es este que aún los mares y los vientos obedece? El asombro. Provocó el asombro. Luego también tenemos a esta mujer samaritana que llevaba una vida bastante difícil, donde había estado con 5 maridos. Y de repente se acerca a Jesús siendo judío, donde con los samaritanos no se llevaba muy bien. Y comienza a hablar con una samaritana y encima mujer. Y le pide de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que de beber? Y Jesús comienza a confrontarla con la vida que esta mujer está llevando. ¿Qué sucede en la vida de esta mujer? Asombro. Llega corriendo al pueblo y dice, oye, quizás he encontrado al Cristo porque ha descubierto y me ha dicho todas aquellas cosas que estoy cometiendo. El asombro. Los milagros de Jesús eran motivo de asombro. Pero no solamente los milagros de Jesús eran motivo de asombro, sino que sus enseñanzas eran motivos de asombro. Dicen que cuando recién había hecho el sermón del monte, todos habían quedado maravillados. Y decían que no enseñaba como el resto de fariseos e indoctos de la ley, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. Sus enseñanzas asombraban. Pero también hay algo aún mayor que produjo el asombro que trae no solamente a tu vida, sino que trae a todas las vidas. Y es el asombro de su sacrificio, de su muerte. Y aquí es donde os quiero invitar a que abráis vuestras Biblias, si lo tenéis, en Isaías capítulo 52, y vamos a leer el versículo 13. Isaías 52, versículo 13, dice: mi siervo será prosperado. Estoy leyendo la versión 2020, es una revisión más reciente, con un lenguaje un poquito más actual, así que si encontráis alguna diferencia, no es una diferencia sustancial, sino una diferencia de palabras, ¿vale? Pero que no es sustancial. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, al igual que muchos se asombraron de ti, pues de tal manera estaba desfigurada tu apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí lo que el texto está diciendo es: su rostro, este texto es una profecía hecha por Isaías 700 años antes de que esto sucediera. Y la situación, para poneros en contexto, era que el pueblo de Judá estaba volcado en la corrupción, en la perversión, en la idolatría, y lo que el profeta Isaías está haciendo es un llamamiento pues a volverse a Dios, a quitar todas esas cosas corruptas de su vida, porque de no ser así, algo iba a suceder. Y lo que iba a suceder era que el imperio babilónico, o imperios como el asirio, el babilónico, iba a venir sobre ellos y los iban a llevar al exilio. Y eso fue lo que sucedió. Pero el profeta Isaías no solamente viene trayendo aquellas cosas malas o no tan buenas que estaba haciendo el pueblo y las consecuencias que esto traería, sino que también lo que está haciendo es transmitir un mensaje de esperanza. Un mensaje donde todo esto sucederá, pero vendrá alguien que volverá a hacer que recuperéis la esperanza.
Y esto se cumple en la persona de Jesús. Y es muy curioso que en el texto que estamos leyendo, en el texto de Isaías, dice que reyes cerrarán su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es lo que jamás se les había contado? ¿Qué es lo que jamás habían oído? Lo curioso es también que la palabra asombraron, cuando dice que se asombraron de ver su rostro desfigurado, la palabra hebrea que se usa es shamenú. Sin embargo, la siguiente palabra que se usa para asombro, que dice que los reyes se asombrarán, es la palabra yafé. Y es muy curioso porque la palabra yafé viene de la raíz nazá. Y la palabra nazá significa rociar. Y simboliza ese gesto que tenían los sacerdotes cuando hacían el acto del sacrificio para purificar y limpiar, se hacía el sacrificio y representaba el derramamiento de sangre, era un simbolismo de pureza y limpieza. Y es curioso que de esta raíz viene la palabra asombro. Ahora, ¿qué era lo que jamás se les había contado y lo que jamás estos reyes habían escuchado que iba a provocar que cerraran su boca? Pues mira, hermanos, no era otra cosa que el sacrificio de Jesús. Jesús, el siervo sufriente, el santo, el todopoderoso, Cristo, el Rey eterno, se despojó de su gloria. No vino como un conquistador, sino como un siervo. No exigió sacrificios, sino que Él se ofreció en sacrificio para rescatarnos a toda la humanidad, para librarnos de la esclavitud y del estado que nos encontramos, para librarnos de la justa condena que todos merecemos por nuestra maldad. Jesús vino para poder librarnos de las consecuencias de nuestra maldad. Y esa era la esperanza de la cual Isaías está hablando. Una esperanza donde ya todo se revierte para bien. Una esperanza donde somos llamados a vivir una vida en esperanza. Y dice en capítulo 53 de Isaías que fue despreciado, que fue desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como uno ante quien la gente esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae paz cayó sobre Él, golpeado por Dios y humillado. Por sus heridas fuimos sanados. Todos estábamos perdidos como ovejas, cada cual iba por su propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero es llevado al matadero y como una oveja que delante de sus trasquiladores está callada y no abrió su boca. Amigos, es imposible llegar ante el Gólgota, llegar ante el Calvario y presenciar la imagen de Jesús crucificado y que no nos asombre. Dice el texto en los Evangelios que había un grupo de personas que presenciaron aquel maravilloso acto. Y si asombraba el verlo desfigurado que estaba Jesús, mayor asombro produjo entender el por qué Jesús estaba crucificado. Y hay gente que hasta el día de hoy no entiende por qué Jesús tuvo que sacrificarse para que tú y yo podamos tener vida. Y realmente el verdadero amor es el amor que se sacrifica. Porque si yo amo a mi mujer, hay momentos donde me voy a tener que sacrificar. Y ese sacrificio no me va a costar en demasía. ¿Por qué? Porque la amo. Pero a Jesús, sin embargo, le costó su propia vida. Y lo hizo por amor a ti y a mí.
porque el verdadero amor es aquel amor que se sacrifica. Por eso, cuando entendían el real sentido de por qué Jesús estaba muriendo, eso provocó el asombro de reyes y de todas las naciones, que lo único que pudieron hacer es callar su boca. Y es muy interesante que la gente que presenció aquel acto, dice el texto, que personas se golpearon el pecho. Y quizás nunca te has percatado de este detalle, pero si indagamos en el significado que tiene el golpearse el pecho, es que la persona que estaba viendo el sacrificio estaba reconociendo su culpa. Estaba reconociendo que el que estaba allí encima en el madero era el Señor redimiendo su vida. Era costumbre judía que durante el Yom Kippur o la Pascua pues se golpeaban el pecho como culpabilidad. Pues ese gesto de asombro ante el sacrificio de Jesús también se produjo en el Calvario. Ese sacrificio, amigos, no solamente asombró hace 2000 años atrás, sino que sigue asombrando en el día de hoy. Y no es un asombro que solamente nos lleva a erizar nuestros pelos, sino es un asombro que nos lleva a una reflexión, a un análisis profundo y a una inquietud de querer conocer mucho más de Jesús. El asombro que produce Jesús no es cualquier asombro. Es un asombro que abre el alma, que sacude el corazón y que despierta la fe dormida. Es un asombro que te invita a descubrir algo más profundo, algo que transforma las vidas por dentro. Muchos vieron los milagros de Jesús, muchos escucharon sus palabras y preguntaban incrédulos, ¿no es este el hijo del carpintero? Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que muchos se asombraron a ver todas estas cosas, lo rechazaron. Quizás tú también estás escuchando de Jesús un montón de veces. Quizás has oído su historia de sacrificio, muerte y resurrección 1000 veces. Quizás tienes un crucifijo en tu casa donde ves la imagen de Jesús crucificado continuamente. Pero esto puede ser que se haya vuelto para ti algo rutinario, algo vacío y frío. Es posible que quizás tu oído se haya habituado a este mensaje que tanto podemos escuchar en España. Pero Dios quiere asombrarte nuevamente hoy. No con un espectáculo, no con palabras vacías, sino con una verdad tan profunda que puede cambiar todo lo que creías inmutable en tu vida. Así que, ¿qué es lo que te ha hecho perder el asombro por Jesús? Quizás un día te asombraste por Jesús, pero la religión o las diferentes circunstancias te han hecho perder ese asombro. O quizás nunca lo experimentaste. Pues hoy el Señor quiere que experimentes el asombro por Él. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando tu corazón se abre, Jesús entra. Y cuando Jesús entra en tu vida, nada ni nadie puede hacer que tu vida, nada ni nadie puede evitar que tu vida salga. Porque tu vida no es la misma. Así que, si en esta mañana necesitas asombrarte de Jesús o quieres volver a recuperar ese asombro, yo te invito a que sigas leyendo la Biblia, porque en ella vas a descubrir mucho más de Jesús. Y cuando lees la palabra de Dios y aprendes más de Jesús, os aseguro que ese asombro es algo que continúa y perdura en el tiempo por y para la eternidad. El sacrificio de Jesús, la muerte no quedó ahí, sino que al tercer día resucitó. Y el sacrificio de Jesús, o lo que es la obra que Jesús tenía para la humanidad, no solamente está centrada en el sacrificio,
sino que también es su resurrección. Y eso significó que la muerte ya es algo superficial, que realmente para los que creemos en Jesús hay una nueva esperanza. Que la muerte no es el fin, sino que es el nuevo comienzo de una vida eterna con Él y para Él. Y esto es asombroso. Es asombroso. Así que os invito a seguir descubriendo lo asombroso que es nuestro Dios y las maravillas que Él sigue haciendo en nuestra vida. ¿Y sabéis qué? Que cuando os dejéis asombrar por Jesús, eso tiene consecuencias y efectos en vuestra vida. Efectos que no solamente vais a ver vosotros, sino que también van a ver el resto. Y recordamos no sé si recordáis aquel pasaje donde Elías, con la mujer sunamita, vive en un tiempo complicado y Elías le dice, creo que era Elías o Eliseo, Elías con la sunamita le dice, vete a vivir con los filisteos durante un tiempo porque va a vivir tu tierra un tiempo complicado, de hambre. Se va con los filisteos y resulta que esta mujer no podía tener hijos. Y Elías le dice, vas a tener un niño. Y le dice, no se burle. Y le dice, no, que vas a tener un hijo. Bueno, tiene el hijo, pero resulta que este hijo, un día trabajando con su padre, tiene un dolor de cabeza y lo llaman corriendo, lo llevan a la casa y fallece. Elías se entera, va hacia la casa de esta mujer y se produce el milagro de que el hijo que había muerto resucita. Cuando Giezi, el siervo de Elías, vuelve a la tierra y habla con el rey para dejar que la sunamita vuelva y recupere su casa y sus pertenencias, le dice, cuéntame lo que le ha sucedido a esta mujer. Y Giezi le cuenta todo lo que le ha sucedido a la mujer. Pero no solamente Giezi le cuenta, sino que la propia mujer cuenta las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Y qué dice el texto? Pues que el rey le dejó recuperar sus tierras y sus pertenencias. Porque las maravillas que Dios hace en tu vida y en mi vida no son impasibles ante aquellos que nos rodean. Así que, amigos, dejaros asombrar por Dios y dejar también que la gente de vuestro alrededor se asombre de las maravillas que Jesús hace en vuestras vidas. Porque de la misma manera que Jesús lo hace en vuestras vidas y ellos lo ven, también lo pueden hacer en la suya. Pues sin más, que el Señor os bendiga. Nada. Muchas gracias a cada uno de vosotros que ha estado aquí. Por favor, no olvidéis pasar a los que no habéis visto la exposición. Y sin más, no sé si tengas algo más que decir.